Bueno, se viene la segunda. Parece que hubo un error técnico y estábamos hablando solos. Bueno, igual estamos hablando solos, pero bueno, seguramente en algún momento nos escucharán. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Malas Lenguas. Las malas lenguas andan diciendo. En este lunes 22 de junio, luego del partido con Argentina, del 2-0, y en los 40 años del gol del siglo, del querido Diego Armando Maradona, que hablamos la semana pasada de la mano de Dios. Bueno, en el mismo partido hubo otro gol que fue después denominado en el 2002 Gol del Siglo. Y bueno, nosotros estamos saliendo en vivo por el canal Kik, @Radio Malas Lenguas, y también estamos saliendo en vivo por radioperspectivas.com.ar, gracias a la coordinación del equipo de producción que nos permite darnos este lujazo. También nos pueden seguir por nuestro canal de Instagram, Radio Malas Lenguas, que ahí estamos poniendo los programas y también estamos poniendo algunas consignas de las que hoy vamos a hablar. También pueden aportar en mi canal de Telegram, Radio Malas Lenguas, y seguir los cortes de YouTube cuando yo los corto. La semana pasada no lo hice. @Radio Malas Lenguas en el canal de YouTube. Bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Analia Cóccolo y a mi lado me acompaña Hernán Fernández. Muy buenas noches. Dicen que las primeras 24 horas de los lunes son las peores, así que por eso estamos acá, para al menos distender y o relajar una hora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien ahora, Switcher Master? ¿Todo bien? Perfecto, me dicen. Perfecto, bueno, bárbaro. Entonces, ahora sí, arrancamos. Bueno, un poco lo que les contábamos es que en este programa vamos a hacer algo distinto, o vamos a hablar tanto en la música como en la literatura de algunos autores que trajimos y o músicos, pero en el diván vamos a hacer este experimento que le preguntamos a la gente quién podría ser presidente de la Argentina, y vamos a charlar un poquito a nivel colectivo, porque bueno, la idea es un poco también tratar de interactuar entre nosotros. Y agradecer sobre todo a todos los que participaron. A fueron muchísimos, Gracias. A todos los que Gracias. participaron, a todos los que nos dejaron su aporte divertido y bizarro, porque la idea también es reírnos un poco en todo esto que está pasando, tratar de buscarle el lado amable, porque no lo vamos a poder cambiar. Así que bueno, sin más preámbulos, ahora sí me voy a meter con el tema que nos compete, que en la música yo elegí a mi cantante, que es Amy Winehouse, y el Club de los 27, una vida a toda velocidad. Ese fue el título que elegí, porque obviamente voy a hablar de las dos cosas. Voy a hablar un poco de ella, pero también voy a hablar de este mito que surge a partir de ciertos cantantes que tienen una vida muy breve y muy intensa, y que bueno, nosotros somos buscadores de mitos, y si no podemos encontrarlo, no podemos buscarle la explicación científica, armamos una leyenda porque nos encanta. Vivimos de leyenda en leyenda. La humanidad es así. No es algo netamente argentino, sino a nivel humano. Así que bueno, hoy les voy a hablar de Amy Winehouse y también del famoso Club de los 27. Esa especie de leyenda del rock donde aparecen músicos brillantes que murieron a la misma edad y terminaron convertidos en un mito. Pero antes de llegar a la leyenda me interesa detenerme en la persona. Porque cuando se habla de Amy, casi siempre aparecen las mismas palabras: alcohol, drogas, escándalos, excesos. Como si toda su vida pudiera resumirse en un puñado de fotos saliendo de un bar. Y la verdad es que Amy fue mucho más que eso. Fue una cantante extraordinaria que en menos de una década pasó de actuar en pequeños clubes de Londres a convertirse en una de las voces más reconocibles del planeta. Una carrera que para otros artistas lleva 30 años, ella la vivió en 7. Tan intensa, ¿no? La carrera de una piba que parecía que había vivido 55.000 años en 27. Amy Winehouse nació en Londres en 1983, en una familia donde la música ocupaba un lugar central. Mientras otros adolescentes escuchaban lo que sonaba en las radios del momento, ella estaba fascinada por el jazz, el soul y esas grandes voces que parecían venir de otra época. Y eso se nota desde la primera vez que uno la escucha cantar, porque hay algo raro en Amy. La voz no coincide con la edad. No sé si les pasó, pero yo cuando la escuché por primera vez dije, ¡ay, esa voz de negra!, ¿no? Esa voz de negra, de cantante de jazz, pero de arriba de los 50. Y cuando veo la cara digo, es una pibita, porque era una piba. Tenía unos poco más de 20 años, o sea, imagínense, sí, 20 años, 19, 20. Y cantaba como alguien que yo hubiera atravesado todas las alegrías y todas las derrotas posibles, como si hubiera nacido con una melancolía antigua. En 2003 publicó Frank, su primer disco. La crítica la recibió muy bien.
ya se veía que había algo distinto. Pero el gran golpe llegó con Black to Black en 2006, ¿no? El tema del álbum que después vamos a escuchar. Y cuando dio el golpe cuando digo el golpe no hablo solamente de ventas, hablo de un disco que todavía hoy sigue sonando tan fresco como aquel momento. Un disco donde Amy tomó sus propias heridas, sus conflictos amorosos, sus inseguridades y las transformó en canciones. No escribía desde la pose, ni tampoco para quedar bien, escribía desde lugares incómodos, por eso sus letras siguen pegando, porque no parecen escritas por una estrella, parecen escritas por alguien tratando de entender qué le está pasando. Ahí aparecen canciones que hoy son clásicos. Rehab nació cuando amigos y familiares intentaban convencerla de iniciar un tratamiento. Amy convirtió esa situación en una canción que se terminó dando la vuelta al mundo. Después está Black to Black, probablemente una de las canciones más conmovedoras de este siglo. Una canción sobre el abandono, la pérdida y la sensación de quedarse sola frente a un amor que ya no existe. También está You Know I'm a God, donde muestra todas sus contradicciones sin buscar excusas. Curiosamente, los 3 temas los vamos a escuchar hoy. Y Love is a Losing Game, una de esas canciones que parecen simples hasta que uno presta atención a la letra y entiende que la están partiendo el corazón en cámara lenta. En el centro de buena parte de esta historia aparece Blake Fielder-Civil, el gran amor de su vida o el gran desastre de su vida. Probablemente ambas cosas, ¿no? Las que lo llevaron a la situación límite en la que vivió. Su relación fue intensa, caótica, profundamente conflictiva. Separaciones, reconciliaciones, celos, peleas y excesos. Y buena parte de Black to Black nace justamente de esa relación. Hay algo paradójico en eso. Mientras más sufría Amy en su vida personal, más crecía su reconocimiento artístico. En 2008 ya estaba en todos lados. Ganó 5 premios Grammy en una sola noche. O sea, imagínense 5, una pibita. Sonaba en las radios de medio mundo, llenaba teatros, aparecía en las tapas de las revistas. Era considerada una de las artistas más importantes de su generación y todavía no había cumplido los 25 años. Pero mientras la estrella crecía, la persona parecía cada vez más frágil. Hay algo incómodo en la historia de Amy, porque muchos de los que se escandalizaban por sus consumos, sus recaídas o sus problemas personales eran exactamente los mismos que compraban las revistas que publicaban esas fotos. Nos gusta decir que la prensa la persiguió, y es cierto, la persiguió. Pero la prensa vendía porque había millones mirando. Nos conmueve la tragedia cuando ya ocurrió. Mientras está ocurriendo, solemos transformarla en espectáculo. Había fotógrafos esperando afuera de su casa para retratar el peor momento posible. Y nosotros mirábamos, comentábamos, opinábamos, juzgábamos. Hay una imagen que siempre me impactó, particularmente a mí. Junio del 2011, Belgrado. Amy sube al escenario. Está perdida, desorientada. De hecho, lo pueden buscar en YouTube porque está. No puede sostener el recital. El público se impacienta, silba. Y visto desde hoy, esa escena es dolorosa, porque ya no parece un mal show. Parece una persona que necesita ayuda. Y sin embargo, muchos reaccionaron como si estuvieran frente a un producto defectuoso, no frente a un ser humano. O sea, yo pagué la entrada, dame mi show. No me importa lo que te pasa. Básicamente somos así. Un mes después estaba muerta. Básicamente un mes después. La encontraron en su departamento de Camden. Tenía 27 años. La causa oficial fue una intoxicación alcohólica. Y entonces volvió a aparecer la leyenda, el Club de los 27. Ese grupo donde suelen ubicarse nombres como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Todos muertos a los 27 años. La realidad es que no existe ninguna maldición. No hay un club. No hay una explicación sobrenatural. Pero los seres humanos necesitamos encontrar sentido, lo dije antes, ¿no? Incluso cuando las respuestas son mucho más terrenales. A mí el Club de los 27 nunca me terminó de convencer. No creo en maldiciones, creo en personas talentosas, frágiles, contradictorias, personas que muchas veces reciben más de lo que pueden sostener. Y Amy entra perfectamente en esa categoría, porque el verdadero misterio no está en cómo murió, está en cómo vivió. ¿Cómo un artista con apenas 2 discos de estudio logró convertirse en una de las voces más importantes de su generación? ¿Cómo alguien que estuvo tan poco tiempo en la cima sigue emocionando a millones de personas años después? ¿Cómo una mujer de 27 años podía cantar como si hubiera vivido 100? Si tuviera que buscarla un parentesco en la literatura, pensaría en Sylvia Plath. No porque sus historias son iguales, sino porque ambos transformaron el dolor en arte. Bueno, yo pongo a Sylvia Plath de ejemplo porque obviamente estoy spoileando un poco de lo que va a hablar Hernán.
Y porque en ambos casos, tanto el de Silvia Plath como el de Amy, existe el riesgo de que la tragedia termine tapando a la obra. Pero cuando volvemos a escuchar a Amy o a leer a Plath, entendemos algo. Lo que permanece no es la tragedia, lo que permanece es el talento. Amy tenía apenas 27 años cuando murió, pero escuchándola cantar da la sensación de que vivió varias vidas juntas. Y por eso seguimos hablando de ella, porque algunos artistas dejan canciones, otros dejan una época. Amy dejó una pregunta. ¿Qué hacemos como sociedad cuando alguien se está rompiendo delante de nosotros? ¿La ayudamos o simplemente nos sentamos a mirar? Te dejo a vos la respuesta. Tamaña respuesta, querida Amy. Perdón, es lo que podríamos decir, por acostumbrarnos a transformar el duelo, el dolor, en un show. Y la verdad, no sabría más que decirte. Perdón, Amy. Perdona, Club de los 27. Porque creo que últimamente lo que pasó con Amy Winehouse lo estamos diciendo con el diario del lunes, ¿no? Pero qué sé yo, hoy pensaba en cómo uno, en el momento en que están transcurriendo las cosas, no se pone a pensar qué le está pasando al otro y más bien tendemos a juzgar, ¿no? A juzgar, a mirar el error, el defecto, y no ver realmente más allá de eso qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y tampoco nos interesa. No nos importa, qué sé yo, la gente que compra la entrada para ir a un recital y dice, dame mi show, a mí no me vengas con boludeces, no me importa si estás mal, si estás bien. Los artistas llegan hasta tener que pedir disculpas si realmente se descomponen un día que tienen que hacer un show en el medio de una gira. Pasó hace muy poco con Rosalía, que tuvo que suspender un recital porque tenía una gastroenteritis que se estaba quebrando y se fue llorando al hospital porque obviamente dejaba a todo el público sin su show. Pero a la vez es humano que te pase algo, ¿no? Exacto. El caso de Britney Spears. El caso de Britney Spears, bueno, ni hablar, ¿no? Totalmente rota, ni hablar de Sinead O'Connor. Bueno, Sinead ya enfrentó a la iglesia. ¿Cómo terminó, no? Y nada, y yo me pongo a pensar, bueno, nos dejaron su música, nos dejaron su arte, nos dejaron su obra, con Miss Nick, en algún momento la abordaré también. Sí. Pero bueno, antes de todo eso, llegaron a mostrar la fragilidad. Nos mostraron que se estaban rompiendo. Hubo indicios. No es que uno dice, no me di cuenta. No, en Amy Winehouse te dabas cuenta. Antes de morir, se rompió en 1000 pedazos en el medio de un escenario. Y del otro lado, ¿qué obtuvo? Silbidos, insultos, abucheos, reproches. Después se volvió leyenda, porque murió un mes después, con 27 años, encajaba perfecto en ese club. La metemos en el club de los 27 y la volvemos mito. Y con eso tratamos de perdonarnos a nosotros mismos, cómo hemos mirado para otro lado cuando una persona se estaba rompiendo en nuestra cara. Entonces uno puede decir, no podríamos haber hecho nada, no la podríamos haber ayudado. Puede ser. O bueno, en realidad, desde la distancia de un músico tan distante, incluso tan arriba y además de otra nacionalidad, no hubiésemos podido hacer mucho, pero al menos no juzgar, al menos permitir el error, al menos entender como humanidad al otro. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Yo creo que se está perdiendo lo que pasó. Vamos a hablar de otra cosa, nada que ver, pero antes de hacer el corte para la otra sección, permitámonos reflexionar sobre cómo estamos actuando como sociedad. Lo que pasó con la fake del papá de Messi. Sí. Bueno, la dijo una persona que es una artista, que hace un montón de tiempo que trabaja en los medios y sobre todo haciendo teatro y haciendo televisión como Florencia Peña. Te puede gustar, te puede gustar, te puede caer bien, te puede caer mal, puedes coincidir ideológicamente, no coincidir nada. Eso no tiene nada que ver. Cometió un error. Terrible, ¿sí? En ese momento porque se comió una fake que yo la vi y dije, esto es re fake. Pero bueno, confió en su producción, que también te puede pasar. Sí. Tener una producción atrás que tiene una experiencia tan grande, ¿no? Vos decís, bueno, listo, a ver, che, Hernán, ¿lo chequeaste? Sí, lo chequeé, Anita. Me lo dijo fulano, que trabaja un montón, que era el productor de Marley, que después Marley no salió a bancarla. Además, horrible, ¿no? Muy feo. La mataron. La destrozaron. Paradójicamente no se le cae a la producción. Nunca. No. Y al contrario, van por la parte más frágil, que no es la empresa, sino es Florencia. Como entonces, artista, como ser humano. exactamente. La piba pidió disculpas a la piba. La tipa, la actriz. La actriz
pide disculpas, llorando desconsoladamente, porque obviamente cometió un error, un grave error. ¿Y cómo reacciona el canal de streaming en donde pertenece? No solo no la banca, sino que ese Nicolás Occhiato, que me parece tan irresponsable en todo caso, le suelta la mano de una manera tan horrible que vos decís, pará, ni siquiera defendés a tu gente, porque digo, cometés un error, defendela, bancala, indignate, como nos podemos indignar todos, che, qué boludez que se mandó una boludez, porque la verdad. Pero si la mujer del papá de Messi le escribe, le dice, Florencia, quédate tranquila, está todo bien, no pasa nada. Nos molestó más que Feynman el día anterior dijera que está enfermo el papá de Messi, sí. Porque en realidad la verdadera noticia había ocurrido el día anterior. Sí. Que lo ventilan, cuando el periodismo no tiene que meterse en la vida privada de las personas. Porque, insisto, lo que yo hablé de Amy tiene que ver con la vida privada. Lo que estamos hablando del papá de Messi tiene que ver con la vida privada. No le corresponde a un periodista hablar sobre la vida privada o la salud o no de una persona que pertenece al mundo del espectáculo. En todo caso, lo tiene que comunicar cuando la familia se lo autoriza. Y no estar haciendo una polémica de todo esto. Ahora, alguien puede cometer un error. Automáticamente pide disculpas. Y no solo pide disculpas, se va de la radio porque deja el canal de streaming. Se va, la echan, lo que quieran. Y todavía le siguen pegando al día de hoy. ¿En qué nos convertimos como sociedad? Pensemos eso, porque si no perdonamos un error ajeno, quiere decir que nosotros somos infalibles, que jamás nos equivocamos. Pero partamos de una base más de conciencia, no nos perdonamos a nosotros mismos. Exacto. A partir de ahí, vos no podés ser tolerante con el otro. Y es lo que nos está pasando hoy, la falta de tolerancia en todo sentido. No podemos debatir, no podemos argumentar, no podemos discutir, solamente señalar y queremos tener razón. Y lamentablemente el mundo del tener razón se está quedando totalmente ciego. Sin razón. Sí, sin razón. Porque la realidad es que yo puedo tener razón siempre, como puedo chicanear y hablar, como cuando hablamos nosotros por privado, con los productores de la radio, con Hernán, que a veces hincho y jodo con eso. Pero la realidad es que nadie es el dueño de la verdad, ni es el dueño de la razón, ni mucho menos puede erigirse como un dios, sábelo todo. Pero podemos debatir, hablar, ponernos de acuerdo, digo. Ponernos de acuerdo en lo humano, unirnos desde la diferencia, en lo básico, que es simplemente no señalar ni juzgar tan precipitadamente a alguien, no salir con el dedito acusador a decir, te equivocaste, porque la verdad es que mañana te puede pasar a vos, en cualquier ámbito de tu vida, y va a ser horrible que nadie se ponga en tu lugar o que tenga la empatía suficiente para solidarizarse. Entonces digo, entre mujeres y varones, pero sobre todo se ha perdido la sororidad, porque yo he visto mujeres muy malas hablar muy mal de Florencia Peña. Y digo, y fue Florencia Peña, pero si era otra persona con otro corte ideológico y otro corte político, ¿hubieran actuado de la misma manera? Yo me pregunto eso, porque hablamos siempre de esto, desde qué pedestal estamos juzgando y hacia quiénes. Y me parece que se está confundiendo todo. Podemos pensar diferente en muchísimas cosas, incluso votar diferente, tener referentes ideológicos absolutamente disímiles. Ahora, la humanidad se comparte para todos. Porque cuando perdemos si esa es la grieta, si nos volvemos más humanos con algunos y más inhumanos con otros, entonces me parece que hay que empezar a revisar qué es lo que nos ocurre como sociedad. Bueno. Y yo terminaría diciendo, y ya después vamos al tema, creo que en el mundo del mercado la sensibilidad tiene mal marketing. Vale. ¿Vamos? Vamos a Black to Black.